aclarar algo. ¿Qué es la tuberculosis? Sí, pero no. Cuando en un medio clínico, ¿sí?, hospitalario, no se refiere tuberculosis, ¿a qué nos refiere? ¿De qué estamos hablando? De la enfermedad, exactamente. Si solo decimos tuberculosis, entonces estamos hablando de enfermedad. Es decir, que el paciente tiene signos y síntomas, ¿sí?, de la enfermedad ocasionada por una micobacteria. ¿Listo? Por micobacteria tuberculosis. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros hablamos de micobacteria, tengan en cuenta que la tuberculosis no es la única. Por eso nosotros nunca decimos ocasionada por una micobacteria, simplemente sino por micobacteria tuberculosis. ¿Sí? Porque hay muchos otros tipos, obviamente solo un resumen. ¿Listo? Ya que la tuberculosis pertenece a este género tan grande, que son como tal las micobacterias. ¿Listo? Y a un tipo de enfermedad importante, morfológico, es lepra. ¿Listo? Y pues tenemos también otros tipos de micobacterias que afortunadamente son más raras y no suelen infectar a los humanos, que son pues las micobacterias no tuberculosas. También deben tener en cuenta que si hay una enfermedad o hay un bicho que lleva mucho tiempo acompañándonos, pues la micobacteria tuberculosis, tanto que se dice que esta enfermedad tiene tanto tiempo de existir como los humanos de existir, que nos han acompañado durante toda la evolución. ¿Sí? Por tanto, hay muchas referencias culturales e históricas a la misma entidad. ¿Sí? Aquí les tengo solo algunos de los sinónimos con los que se les ha llamado a la gente o a la enfermedad con el pasar de los tiempos, con el fin que cuando ustedes lean, ¿sí?, de pronto libros tengan textos de historia, pues sepan que si están hablando de una escrofulosis, se están refiriendo a que eran pacientes con tuberculosis. El mal del rey, tuberculosis. La famosa plaga blanca, tuberculosis. ¿Ok? ¿Cómo se llaman en este momento o qué término usamos? Pues decimos enfermedad por tuberculosis o, para resumir, simplemente TB. ¿Okay? Hace algunos años se usaba TBC, pero ese término se popularizó tanto que los pacientes ya sabían, las comunidades aprendieron que TBC era tuberculosis, y ustedes saben que como es una enfermedad altamente infectante, eso puede tener connotaciones sociales. ¿Sí? Por lo que cuando nos referimos, pues casi siempre decimos la palabra TB porque no sabemos quién más está escuchando. ¿Ok? A tener en cuenta, la enfermedad tuberculosa es una enfermedad pulmonar sistémica, infecciosa únicamente. No se ha demostrado que tenga lo que se relacione con eventos alergénicos, tóxicos, teratogénicos, ni con cáncer, al menos por ahora. ¿Y cuáles son las características? Pues tenemos características microbiológicas y características morfológicas. Las microbiológicas pues eso le dan importar más a los bacteriólogos y microbiólogos, pero las morfológicas sí son muy de los patólogos para hacer el diagnóstico. Pues son bacilos gram-positivos, ácido alcohol resistentes, es la descripción más general. ¿Sí? De hecho, nosotros ponemos en los reportes de patología negativo o positivo para bacilo ácido alcohol resistente. ¿Listo? El tamaño de 1 a 10 micras de longitud por 0,2 a 0,7 micras de ancho, o sea, son bien chiquititas, ligeramente curvadas, bacilos, o sea, siempre van a ser un poquito alargaditos. ¿Vale? ¿Por qué? Voy a mostrar más adelante. Los estudios morfológicos no son una clasificación fenotípica como tal, y pueden haber diagnósticos diferenciales, y van a ver en las láminas, pueden haber muchos artefactos que hacen pensar que será que esto sí es positivo o no. Pero si nos tendimos a las características como tal, pues se hace mucho más fácil y uno puede estar mucho más seguro de dar el diagnóstico. También tengan en cuenta, son aerobios estrictos. ¿Listo? Esto es importantísimo ahorita para la fisiopatogenia. Son inmóviles, ¿sí? No tienen ningún mecanismo ni ningún elemento para ellos mismos transportarse. No forman esporas ni cápsulas. Si bien nosotros tenemos una tinción, que es el ZN, que es bastante específico para la tuberculosis, ¿listo? Pero el hecho que no formen esporas y cápsulas nos permite que podamos usar otras tinciones para descartar otros agentes. La mayoría de hongos y diagnósticos diferenciales de micobacterios son formadores de esporas y cápsulas. Pero si nosotros usamos una tinción que nos marca específicamente una cápsula, ¿listo? Pero este organismo no lo hace, pues me va a salir negativo y con eso yo puedo establecer el diagnóstico definitivo. Y por último, crecimiento lento. Nunca lo olviden, ¿sí? No vayan a ser el oso, ni como internos, si el residente les
manda a preguntar, y a los 2 o 3 días de tomar el cultivo, bajar al laboratorio a preguntar si ya creció. ¿Vale? Les van a decir amablemente que no, y cuando ustedes salgan se van a reír mucho. ¿Por qué? Porque es que un cultivo de tuberculosis no crece al menos en 2 o 3 semanas. ¿Vale? ¿En dónde encontramos el bacilo? Principalmente en humanos. Miren que nosotros somos el reservorio, el hospedero. Sin embargo, no somos los únicos que podemos obtenerlo. También algunos otros mamíferos, incluso algunas aves, algunos peces también pueden ser reservorios de micobacterias. Pero la transmisión de ellos a humanos es rara, casi que anecdótica, ¿vale? Por lo que el principal mecanismo es de humano a humano. ¿Sí? Esto puede sonar obvio, pero que nunca les vaya a quedar duda que si el mosquito transmite tuberculosis, no. Que si algún parásito transmite tuberculosis, no. ¿Ok? La transmisión de tuberculosis es principalmente por vía humano-humano respiratoria. También podemos encontrar bacilos en superficies cuando estuvieron recientemente en contacto con pacientes enfermos. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta que un escudo bien cargadito de bacilos puede durar hasta meses siendo potencialmente infectante en una superficie. El paciente tosió ahí y ustedes son los que tocan sin lavarse las manos y luego lo llevan, pues podrían potencialmente infectarse. Y no solo en las superficies, también miren que en alfombras, los cadáveres, en telas también puede sobrevivir. El frío tampoco les va a matar a ustedes al vacío. Lo único que acaba con la tuberculosis es la radiación de manera natural, en la radiación ultravioleta, ¿sí? Y el calor de manera general. Antes, a los pacientes con tuberculosis se les aislaba en los hospitales, se les colocaban los pabellones más escondidos, se les mandaba al sótano que para que no infectaran a la gente en las zonas más húmedas, más recónditas. Ahora se les coloca en las habitaciones más ventiladas, en las habitaciones con mayor sol, que les llegue mayor luz natural, precisamente porque eso nos ayuda a hacer un control ambiental. Y aparte del sol y el calor, ¿qué podemos usar para controlarlo? Primero, los desinfectantes. Cuando ustedes estén en un sitio que haya estado contaminado o potencialmente contaminado con un paciente tuberculoso, echar ustedes agüita y jabón no les va a hacer absolutamente nada. La limpieza tiene que ser exhausta y tiene que usarse hipoclorito sódico o glutarateído al 3%. Es lo único que ha demostrado matar a la salud. Lo otro es hacer la activación física. Si bien yo les dije que el calor mata el vacilo, pero pues no hablamos de calor de que hoy hizo solecito, entonces alcanzamos los 30 grados y con eso ya. Miren que la temperatura necesaria llega a ser de 65 grados durante 30 minutos o 121 grados durante 15 minutos. Cuando ustedes reciban ropa del hospital, van a notar que siempre esa ropa casi siempre va a estar caliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las lavanderías hospitalarias, ¿sí?, que tienen que hacer desinfección de la ropa, deben colocar siempre un ciclo de temperatura. Y es precisamente para la prevención de tuberculosis. ¿Okay? Y ya si el paciente está infectado, pues tenemos un buen paquete de antimicrobianos. Esos son los que ustedes están viendo ahí, aunque desafortunadamente ya está cogiendo resistencia. Pero pues, isoniazida, rifampicina, sulfanicina, piracinamida y etambutol son las únicas herramientas que tenemos para combatirla por ahora. ¿Sí? No hay mucho más nuevos, lamentablemente. Y bueno, ya ustedes igual el otro semestre se entretendrán con ese tema en farmacología. Hay disponible vacuna, sépanlo, es obligatoria, es la BCG, la que se le coloca a todos los recién nacidos tan pronto nacen, y la que hace que algunos tengamos una pequeña cicatriz en el hombro, sobre todo con los que somos antibióticos. Obligatorio cumplimiento y nos ayuda bastante a reducir la tasa de infección. Pero también quieren tener en cuenta, primero, que no es 100% efectiva, o sea, el hecho de que esté vacunado no te hace inmune a la tuberculosis. Y segundo, como dato curioso, esto protege principalmente contra tuberculosis meningial. ¿Vale? No sirve tanto contra tuberculosis pulmonar ni sistémica. Lo digo porque suelen preguntar. Vía de entrada, respiratoria, heridas o parenteral. Método de infección, el más común, por exposición a partículas, a gotas, especialmente los pacientes expectorantes. También se puede transmitir, ya dije que por los cadáveres y por material biológico contaminado. Por eso siempre tenemos que tener
en cuenta las recomendaciones de uso de elementos de protección personal cuando ustedes estén en los servicios. ¿Ok? Que por animales está escrito, pero más bien anecdótico. Es muy raro que ustedes un animalito contaminado los infecten, al menos de cualquier tuberculosis. Y por las heridas, pues tendrías que estar muy de malas que el paciente tosió ahí y su merced se hizo una herida y pues le puso la herida encima. A donde tosió, que le tosan encima de la herida. Pero puede pasar. ¿Cómo es la evolución de esto? Ingresa bacilo. ¿Cuál es el órgano blanco? El pulmón es el que más les gusta. ¿Por qué? Porque está bien ventilado y es un bacilo que aerobio. Recuerden que es aerobio estricto. ¿Dónde necesita aire? ¿Dónde hay aire? Pues en el pulmón. ¿Vale? Normalmente, una vez ingresa el bacilo, él va a intentar reproducirse como cualquier bacilo para tener que hacer su familia y todo eso. Pero, pues, la mayoría de veces, nuestro propio cuerpo lo va a contener. ¿Sí? La mayoría de pacientes inmunocompetentes van a contener la infección y pues ahí se nos va a quedar de manera crónica. Cuando no sucede eso, ¿sí? Ellos pueden hacer romper el granuloma, ya ahorita les hablo un poquito más de eso, y puede o invadir directamente, caer a la pleura, ¿vale? O diseminarse a los otros tejidos. ¿Sí? ¿Cuál es el órgano, digamos, metastásico o el que más frecuentemente suele infectar la micobacteria en la parte del pulmón? No. Órgano tejido. No. ¿La piel? No. ¿No hay más? Hay mucho más. No que está ahí al Ah, el ladito. corazón. No. El ganglio linfático. Ah, perdón. ¿Vale? Pues aparte del parénquima pulmonar, el órgano blanco más común es el ganglio linfático. ¿Listo? Y cuando estamos en diseminación, en una tuberculosis diseminada, ¿cuál es la principal vía de diseminación? ¿La cuál? Exacto, la vía hematógena. ¿Vale? Si bien el principal órgano es el ganglio linfático, no se disemina tanto por vía linfática, se disemina más por vía hematógena. ¿Listo? Y eso suele tomar hasta 12 semanas después de la infección. Ahora, ¿cómo sucede cuando cae la infección? Entonces, tenemos el paciente que estuvo en contacto con un paciente bacilífero. ¿Vale? Siempre que hablamos paciente bacilífero, es paciente que tenga tos activa y que la tos tenga una cantidad suficiente de bacilos para infectar a otra persona. Ese es el término general. Estuvo en contacto con un bacilífero y se infectó. Llega el bacilo, va a llegar al parénquima pulmonar. ¿Listo? Él va a intentar hacer su familia, el cuerpo no lo va a dejar. ¿Vale? ¿Cuál es la célula estrella? ¿Listo? O la célula principal en la respuesta inflamatoria contra el micobacterio. ¿Cuál? Epitelioide, no. El macrófago, exactamente. Hay macrófago epitelioide, ¿listo? Pero eso es un tipo de macrófago. ¿Okay? Entonces, la célula que va a responder de mejor manera es la epitelioide. Ay, que si es una infección de diabetes que esté primero en los neutrófilos, porque la respuesta más rápida. Sí, es verdad, siempre va a haber una respuesta inespecífica inicial, pero rápidamente el cuerpo se va a dar cuenta que no hace absolutamente nada. El micobacterio, como ha estado con nosotros tanto tiempo, ya se sabe todos los trucos que usamos. Entonces, los neutrófilos no le hacen absolutamente nada. Es resistente a todas las enzimas, ¿sí? A todas las proteasas, a la fagocitosis por neutrófilo y todo eso. Entonces, ellos deben dar un paso atrás y dejar que entre el ejército, los que están especializados en atacar lo que viene siendo el macrófago. ¿Sí? El macrófago, ¿qué va a hacer? Se va a fagocitar el micobacterio, se lo va a comer. Con dos intenciones. La primera, recuerden que esto es una célula presentadora de antígenos. Pues va a intentar descomponerlo, ¿sí? Para mandar la información a las células dendríticas y que generemos una respuesta humoral específica contra el micobacterio. ¿Que nos va a servir de algo? Probablemente no, pero pues lo va a intentar. Y lo otro es comérselo para que con sus enzimas, ¿listo? Con sus lisosomas y todo lo que tiene dentro, lo va a intentar descomponer. ¿Va a servir de algo? Pues tampoco. Porque el micobacterio es tremendamente resistente a todo eso. Entonces, como vimos, algo similar es la respuesta a los lípidos o a los cuerpos extraños. El macrófago ve que no es capaz de atacar al micobacterio, de matarlo. Pues, ¿qué hace? Lo llamamos macrófagos. Activa la respuesta, la cascada inflamatoria. Eso es una respuesta inflamatoria muy compleja. ¿Vale? Necesita llamar a más macrófagos que se vayan a comer al resto de micobacterias que están por ahí. ¿Listo? E incluso
Si no son capaces, ellos pueden empezar a unirse, ¿sí? Algo así como robots de los Power Rangers. Ellos empiezan a pegarse citoplasmas y núcleos para hacer una célula todavía más fuerte que la célula gigante multinuclear. ¿Listo? Es nada más que macrófagos unidos, con la intención de reforzar la respuesta inmune. Hasta ahí vamos, digamos, esa es una expansión. Pero después de pasar un tiempo, igual se va a dar cuenta el cuerpo que no funciona. El granuloma es casi que la última respuesta de defensa que tenemos, ¿vale? Ya el cuerpo pues, ya entra como en la fase de desesperación y dice, realmente aquí no sirve hacer una respuesta inmune, no lo podemos comer, no lo podemos eliminar. Lo único que podemos hacer, eso sí, es encarcelar. ¿Listo? Vamos a limitar que no crezca, que no se expanda y que no se extienda a los otros órganos. Se va a formar ya una estructura, ¿sí? Una estructura celular compleja que llamamos granuloma. El granuloma no es más que una cárcel, ¿sí? Que va a tener un componente humoral y un componente celular. Ahorita les explico bien en qué consiste este granuloma. Pero sepan que la mayoría de veces esto es suficiente para contener el vacío. ¿Vale? Es decir, entramos como en una simbiosis en donde no te mato, pero tú tampoco te reproduces. Pues quedan ahí como viviendo eternamente. Incluso no se puede morir con los granulomitas ahí quietos. En algunos pacientes eso incluso se puede calcificar. ¿Sí? Y ya se queda ahí como una simple cicatriz o como un simple estigma. Pero si uno lo suficientemente demanda y se inmunodeprime, ¿por qué? Porque se infectó con algún agente inmunodepresor, como un dengue, como VIH, o le tuvieron que dar corticoides por un trasplante de órganos, ¿sí? O empeoró su calidad de vida y mucho estrés, come poco, duerme poco, ¿sí? Estudia demasiado, se inmunodeprime. Y eso hace que el granuloma pierda el equilibrio celular humoral. ¿Listo? Este constantemente tiene que estar retroalimentado. Y al inmunodeprimirlo se pierde esa retroalimentación, el granuloma se debilita y las bacterias no pierden el papayeso y lo rompen. Al romperse se disemina. Y al diseminarse el paciente se puede volver infectado, o sea, le puede dar tuberculosis como tal y puede volverse bacilífero para reiniciar en otro paciente. ¿Ok? Y ahora sí hablemos como tal del granuloma. Entonces el granuloma, ya dije, es una estructura compleja de protección. Hay muchos tipos, hay muchas características, ¿vale? Tenemos granulomas que favorecen curación, granulomas que favorecen daño, ¿listo? Y tenemos muchos otros patrones de granuloma. Si bien cuando nosotros hablamos de granuloma, pues básicamente vamos a decir tuberculosis, o es decir, cuando hablamos de tuberculosis tenemos que hablar de granuloma. Pero sepan que la tuberculosis no es el único agente, ¿sí? O no es la única enfermedad más bien que nos da granulomas. Tenemos toda esta lista, que incluso aquí deja un hallazgo de otros, porque realmente los diagnósticos son mucho más. Enfermedades granulomatosas, que pueden ser infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas, las más comunes que nos dan un patrón granulomatoso son las infecciones fúngicas. Los hongos, como ellos tienen doble capa, también son muy difíciles de matar, por lo que la respuesta innata y la respuesta humoral como tal, solita, pues rara vez van a ser suficientes. Entonces el cuerpo igual tiene que montar granulomas para matarlos. ¿Listo? O los cuerpos extraños, también, si usted le deja un pedazo de sutura adentro, pues el cuerpo cómo se va a comer. También intenta hacer un granuloma a ver si lo logra hacer. O enfermedades autoinmunes, que se está atacando sus propios tejidos. Igual requiere una respuesta inmune tan compleja, nos va a formar granulomas. Entonces, si ustedes llega alguna vez un reporte y ustedes leen la palabra granuloma, no interpreten que ese granuloma es igual a tener tuberculosis. Tienen que seguir leyendo, ¿sí? Y tienen que mirar el contexto en el que está cada uno de los pacientes, porque puede ser ocasionado por cualquiera de estos agentes. Sobre todo si nosotros no logramos aislar el vacío. ¿Vale? Sin embargo, miren que así como la tuberculosis no es la única que nos da granuloma, pero pues no todos los granulomas son iguales. Todos estos son tipos diferentes de granulomas. Miren, este granuloma, miren que están muy regulares, se hacen como islas. Estos están como con células epitelioides ahí, y mucho linfocito alrededor, ¿sí?
¿sí? Estos son como células gigantes nucleadas ahí metidas como con células también desorganizadas. El de arriba todavía no lo nada. Entonces estos granulomas son distintos y la morfología de los granulomas nos puede ayudar un poquito hacia la orientación diagnóstica en muchas ocasiones. Pues bien, afortunadamente, la tuberculosis tiene su propio patrón de granuloma, que es el que llamamos el granuloma tuberculoso. ¿Ok? Entonces, necesitamos mirar las partes o las características del granuloma tuberculoso. Vamos de adentro hacia afuera. ¿Ok? Entonces, en el centro del granuloma tuberculoso maduro, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Esta zona en la que uno básicamente no ve nada. Vamos a ver un material amorfo, eosinófilo, de pronto con dendritos celulares, ¿sí? Pero casi siempre con la tinción de rutina no vamos a ver nada. ¿Y eso es cómo se llama? ¿La qué? La necrosis sí, pero liquefactiva no, porque acuérdate que en la liquefactiva hay células infiltradas. La necrosis caseificante, la famosa necrosis caseosa. ¿Listo? ¿Qué es esta necrosis caseosa? Es una especie de necrosis como isquémica ocasionada por un efecto liquefactivo. Me explico. Como el organismo se da cuenta que no puede comerse ni digerir a las micobacterias, pero también sabemos que ellas son aerobias estrictas, pues ¿qué hacemos? Si yo no puedo con mi enemigo, pues al menos vamos a recortarle toda la cadena de suministro, una guerra de desgaste. Entonces se empieza a liberar bombas para destruir el tejido, y destruir el tejido incluye los vasos sanguíneos, ¿sí? Incluye la vía respiratoria, los alvéolos, todo lo que está ahí, con el fin que nos queden aquí los bacilitos quietos como en una zona, como en un desierto, en donde no le va a llegar ningún tipo de nutrición, ni ningún tipo de ventilación. Pues si ellos no reciben aire ni comida, pues ¿cómo van a crecer? Son muy resistentes para morirse, generalmente, ¿sí? Pero al menos se van a contener ahí en esa necrosis caseificante. Pues aquí actualmente no vamos a ver células ni vasos sanguíneos ni nada. ¿Listo? Y rodeando esa caseificación tenemos las siguientes células que vienen siendo como los guachimanes de la cárcel, o sea, las células gigantes multinucleadas. ¿Listo? Y los macrófagos. Ellos van a estar limitando porque ellos son los que tienen que garantizar que no vaya a haber neoproliferación, ni reparación, ni nada en ese centro caseificado. ¿Listo? También podríamos ver bacilos dentro del citoplasma de alguno de esos macrófagos que intentaron comérselo, pero pues ya sabemos que no funciona. ¿Listo? Detrás de ellos vamos a ver otras células que son células epitelioides, que generalmente son macrófagos modificados o fibroblastos modificados. La función de ellos hace como un andamiaje, ¿sí? Para limitar arquitecturalmente las dimensiones del granuloma. ¿Vale? Es como ponerle, ya tenemos el patio de la cárcel, tenemos los guachimanes, pues estas son como las barreras o las paredes de la cárcel. ¿Listo? Las células epiteliosas alrededor. Y por último, ¿sí? Vamos a tener pues, los que pasan el estímulo, que vienen siendo los linfocitos. Esta es una respuesta compleja celular humoral, ¿vale? Las células las tenemos al centro y afuera estos linfocitos, ellos están constantemente liberando anticuerpos, citoquinas, etcétera, para que se mantenga el estímulo y que el granuloma se mantenga estable y que eso no se vaya a romper. ¿Ok? Miramos ahora el ejemplo de la vida real. Esto es un granuloma de lino. Miren, tenemos en la mitad el centro caseificante. Miren que aquí no vemos vasos sanguíneos, no estamos viendo estructuras celulares, no vemos epitelio ni nada. Algunos dendritos celulares. Afuera de eso tenemos las células gigantes multinucleadas. Aquí tenemos dos, una aquí y otra aquí. ¿Listo? Al ladito, aquí arriba tenemos las células epiteliales, que están haciendo como una especie de barrera. Y por fuera, ya lo más externo, el collarete de linfocitos. ¿Vale? Eso es lo que cumple la característica del granuloma maduro del libro. ¿Sí? Que lo vemos generalmente en pacientes con tuberculosis que sean inmunocompetentes. Sí, afortunadamente para los patólogos muchas veces se cumplen todos estos criterios, pero pues siempre van a haber excepciones.
Miramos acá otros ejemplos. Bien. Necrosis caseificante, tenemos histológicas multinucleadas, ¿ok? A veces incluso se pueden pegar entre los granulomas. Vale. Para hacer el diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Nosotros necesitamos, o se puede hacer mediante dos maneras. El primero, que es la aproximación, va a ser una correlación epidemiológica, clínica e histológica. Yo puedo decir que el paciente tiene tuberculosis con solo ver un granuloma de estos. Me queda muy difícil, ¿vale? Pero si estamos en las condiciones epidemiológicas adecuadas, pues que el paciente tiene 80 años y estuvo en contacto o a las fuerzas le diagnosticaron tuberculosis confirmada y además tiene 3 meses de sudoraciones nocturnas, con tos, con pero realmente yo aquí yo sí me salto, ¿sí? Yo pego el brinco y digo, no, si tiene tuberculosis, así no vea el vacío. ¿Listo? Que debería ser el que digamos el confirmatorio, pero yo así no vea el vacío, si yo veo un granuloma de estos, que es un granuloma tuberculoso, ¿sí? En el paciente adecuado, se puede establecer ya como un diagnóstico, ¿vale? Pero lo ideal es hacer el diagnóstico viendo el bacilo, ¿okay? O viendo la traza genética del bacilo, cualquiera de las dos opciones. Entonces, para ver el bacilo, vamos a tener un examen que se llama la baciloscopia, que significa ver en el microscopio el bacilo. La baciloscopia se puede tomar generalmente de 3 muestras. Una, el esputo, ¿sí? Que es el mismo gargajito. Hay que decirle al paciente que saque bien de sus adentros lo que está haciendo y lo meta en el frasco. Y eso lo llamamos al lado. La otra, que es el líquido, generalmente líquido alveolar. El neumólogo le mete un tubito al paciente, le baña el bronquio y luego tomamos, esperando que hayan caído vacilos. Y la tercera, que es la biopsia. Tomarle el pedazo de tejido donde ven alguna lesión macroscópica y eso es lo que vamos a nosotros a valorar en la laboratorio patológico. Profe, para que salga en el esputo, ¿también sale cuando hay granulomas? ¿O... No. En el esputo y en el líquido solo vamos a ver vacilos. No, o sea, sí, pero yo tengo los granulomas. ¿En el esputo se ven los vacilos? Eso es lo que vamos. ¿Cuál es la limitante de estos exámenes? Y esa es la pregunta. ¿Se ven los vacilos? Sí. Depende de qué. Primero, de qué tan bien se haya tomado la muestra. Como pueden imaginar, tomar un buen esputo, tomar algo que venga bien dentro del pulmón, pues no es fácil. No es fácil cuando de adulto, reimaginen poner eso a hacer a un niño o a un adulto mayor. ¿Sí? Y casi siempre lo que echan es saliva, ¿sí? Mera babita, o si acaso hasta a veces dicen los que hasta vómito lo ponen ahí. ¿Listo? Y lo otro es la cantidad de qué tan macilífero es el paciente. Si tienen mood, si está ya agregado que cualquier cosita ya le está subiendo, pues ahí seguramente van a salir. Pero si tu merced tiene una enfermedad controlada y los vacilos están ahí, pues todos metidos dentro del granuloma, pues realmente va a ser muy difícil que su merced lo pueda detectar. ¿Sí? Por eso, y eso es algo que ustedes tienen que revisar siempre que vayan a ver las pruebas diagnósticas, algo que se llama rendimiento. ¿Sí? El rendimiento significa que tanto sirve la prueba para el diagnóstico que usted necesita hacer. Entonces, para rendimiento se usan varias variables. Una de las más importantes son sensibilidad y especificidad. Seguramente ya la han escuchado antes. Entonces, la sensibilidad significa qué tan probable es que usted capte al paciente enfermo. Y la especificidad significa que sea específico, es decir, qué tan probable es que lo que usted capte realmente sea el evento que usted está estudiando. ¿Listo? Por tanto, miren que en el esputo la sensibilidad es apenas del 30%. ¿Qué significa? Que si yo tengo 100 pacientes con tuberculosis, solo 30 van a salir positivos en la prueba de esputo. Por eso casi siempre esputo se les pide que hacen seriados y que sean varios días seguidos y todo eso para intentar mejorar un poquito el rendimiento. Pero miren que la sensibilidad es baja. En el líquido la sensibilidad también es bien bajita, hasta el 20%. ¿Por qué? Porque las lesiones están en parénquima pulmonar y para que caiga en el líquido el bacilo tiene que caer dentro de la luz del bronquio. Entonces son casos en los que hay ruptura de bronquio, ahí sí puede caer, pero realmente no es tan frecuente.
¿Ok? Y aparte necesitamos al menos 5.000 bacilos para poder ver algo encima. Y la biopsia. Miren que la biopsia es mucho mejor. Tiene una sensibilidad de hasta el 80% y una especificidad de hasta el 95%. ¿Qué significa? Que si el patólogo le dice en la biopsia, esto es morfológicamente consistente con bacilo, con micobacterium tuberculosis, pues ya con eso ustedes firmen como un paciente con tuberculosis y tiene tratamiento. Yo fui el 10%, bueno, el 20% de la sensibilidad. El 20% de la sensibilidad puede pasar porque ahí de pronto hay muy poquito bacilo y no se alcanza a ver por la tensión. Y el 5% que falta aquí es porque pueden haber artefactos u otros organismos que puedan venir con la tinción, pero que no son micobacterias. Por eso siempre hay que correlación. ¿Listo? Y si la vaciloscopia en biopsia es tan buena, ¿sí? ¿Por qué no siempre se hace? Porque es Por el invasiva. peligro, porque es más invasivo. Porque es invasiva. Claro, estamos hablando que tienen que tomar nuestro pedazo del pulmón. ¿Vale? Cuando tenemos otras herramientas de pronto menos lesivas. Tome la muestrita del gargajo, digamos, eso es mucho más fácil. Lo otro es el cultivo microbiológico. Tengan en cuenta, este es el gold estándar para el diagnóstico. ¿Listo? La especificidad es prácticamente del 100%, 99,9%. Y la sensibilidad también ronda más del 90%. ¿Cuál es el problema? El tiempo. Ustedes tienen un paciente que está en confusión, desnutrido, tosiendo sangre, con falla ventilatoria. Ustedes no pueden esperar 2 a 3 semanas al menos, porque algunos salen a los 3 meses. A ver si crece algo. Entonces hay que iniciar el tratamiento ya. Pues, en los pacientes con sospecha diagnóstica se toman las muestras, se manda al laboratorio, pero esto no se necesita para iniciar tratamiento. Ya si el paciente está estable y puede esperar, vale, lo aguanta. Pero el resto, mientras esto corre, van haciendo las otras pruebas. ¿Y qué otras pruebas tenemos? Las pruebas indirectas. ¿Sí? ¿Qué son las pruebas de diagnóstico molecular? Aquí no vamos a buscar el bacilo, vamos a buscar información genética o anticuerpos contra el bacilo. Tenemos 3 pruebas: ADA, interferón gamma y PCR. El inconveniente que solían tener o que suelen tener es que son pruebas moleculares, por tanto no son tan económicas como las vaciloscopias y no son de tan fácil accesibilidad. ¿Sí? El departamento de Santander, como somos endémicos, pues para eso tenemos mucho presupuesto, e incluso en los menores centros de atención algunos pueden tener disposición de esto, pero pues eso sería una cuestión de suerte. ¿Vale? ¿Cuál es el detalle con las pruebas de diagnóstico molecular, que tampoco son perfectas? ¿Sí? Miren, el ADA tiene una sensibilidad del 93%, pero especificidad de apenas el 90%. Y la PCR, sensibilidad del 62%, aunque una especificidad del 98%. El interferón gamma, miren que ni lo uno ni lo otro. Entonces esto rara vez se usa en la práctica. A veces lo menciona porque está disponible, pero pues no se usa en nuestra parte. ¿Listo? ¿Qué es lo que usamos entonces? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que se pide? Pedimos la PCR. El detalle es que la PCR tiene una muy baja sensibilidad. Por lo tanto, si el paciente está enfermo y la PCR nos sale negativa, pues no lo podemos descartar. ¿Por qué no la das? Las 3 son iguales de accesibles. Bueno, entonces el ADA tiene una mejor sensibilidad pero una baja especificidad. Es decir, si a mí el ADA me sale positivo, usted tiene 10% de posibilidad que el paciente no tenga tuberculosis. Usted le va a tratar tuberculosis a alguien que no tiene tuberculosis. Pero se pide nada más. Exacto, ese es el juego. Entonces, cuando el paciente tiene una sospecha clínica de tuberculosis, ¿qué se hace? Le piden esputo, le piden cultivo, le piden ADA y le piden PCR. Mientras le sale el ADA y el PCR, también sale la vaciloscopia. Tiempo de diagnóstico de esos 1 o 2 días. ¿Listo? Con eso al menos puede dar manejo inicial, clasificación inicial, mientras el cultivo sigue corriendo. ¿Listos? Y ahora hablemos de excelencia. Entonces, el ZM es la coloración por excelencia para el diagnóstico estomorfológico de tuberculosis. Nos va a poner un fondo azul y nos va a recalcar, o nos va a resaltar
los bacilos con este lindo color magenta. ¿Sí? Ahí vemos las rayitas. ¿Cómo funciona y por qué es tan bueno la silicia? A las micobacterias se les llama micobacterias porque ellas en su pared van a tener un compuesto, ¿sí?, que se llama ácido glicólico. Micobacteria porque tienen ácido glicólico. ¿Listo? Y el ZN es tan bueno porque reacciona específicamente con el ácido glicólico. ¿Listo? No reacciona con ningún otro componente de pared celular. ¿Listo? Ni de membrana celular. Y como todas las micobacterias tienen ácido glicólico, pues por eso se llama micobacterias, pues todas nos van a reaccionar con el ZN. ¿Vale? Mientras que los hongos, ¿listo?, y el resto de bacterias, no micobacterias, generalmente no tienen ácido glicólico, pues van a ser negativos. Por eso esta tensión es tan buena. Pero vamos a tener algunas limitantes. O sea, es buena pero no es perfecta. En limitantes básicamente mencionamos estas tres. La primera, vamos a ver el armatroste, ¿sí?, del bacilo. Pero eso no me indica si el bacilo está vivo o está muerto. Podemos estar viendo los cadáveres. ¿La qué, profe? Perdón. La coraza, la pared. Ah. La pared. ¿Ok? No distingue viabilidad. Importante, porque a veces envían, ¿sí?, solicitud que les hagamos ZN para determinar si el tratamiento que les está dando funciona o si hay resistencia. No sirve. Yo simplemente les voy a poder decir tiene bacilos o no tiene bacilos. Si los bacilos están vivos o muertos, o si el paciente recibió el tratamiento o no, no tengo ni idea. Sin embargo, esto sí se usa para seguimiento, porque aunque nosotros no reportamos viabilidad, sí reportamos cantidad. Pero si al inicio del tratamiento nosotros reportamos con sistema de cruces, pues al inicio del tratamiento el paciente tenía 4 cruces de micobacteria, o sea que estaba teteado. Pero a los 3 meses o a los 6 meses, que es la siguiente baciloscopia de control, yo digo, todavía tiene bacilo, pero apenas tiene una cruz. Pues significa que el tratamiento funciona, está poquito a poquito disminuyendo la celularidad. ¿Listos? Lo otro es la sensibilidad. Entonces, aquí en las fotos pues se ve chévere, y yo pensaba si se ve muy fácil, pero estos son organismos muy pequeños y los tejidos a veces son grandes. ¿Sí? Se estima que se necesitan al menos 5.000 bacilos para nosotros poder ver uno con la admisión ZN, cuestión de representatividad. Entonces, hay pacientes que además son los que llaman los pacientes paucibacilares. Es decir, que dentro de su enfermedad la mayoría de bacilos o están escondidos o simplemente no tienen una velocidad de reproducción tan rápida. Y los paucibacilares son potencialmente ZN negativos, pero no porque no tengan tuberculosis, sino porque la cantidad de excreción o de representación en la muestra es tan poca que no alcanza al rendimiento de la prueba. Y por último, pero no menos importante, especificidad limitada. Si bien tenemos las características descritas, pero pues el hecho que nosotros reportemos positivo, ¿qué es lo que reportamos positivo? Mycobacterium. Ya, al principio les mostré que hay muchos tipos de Mycobacterium. ¿Listo? Y el ZN únicamente me reporta ácido glicólico. Ya, no me reporta específicamente Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuándo decimos nosotros Mycobacterium tuberculosis? Porque aparte que es positivo para ZN, las características morfológicas tanto el granuloma como el bacilo, como la clínica del paciente, pues digamos que me dan más herramientas. Pero si es únicamente algo positivo, que yo no sé qué sea, seguramente se reporta únicamente como micobacteria, y esperamos más bien a que el cultivo si me diga el apellido de la gente. Y es que Mycobacteria no es el único agente lamentablemente que expresa ácido glicólico. También algunos otros organismos, como los que están viendo ahí, también pueden tener ácido glicólico en su pared. ¿Sí? Afortunadamente, la mayoría de estos son hongos que nos pueden marcar condiciones de pared celular, como el PAS o la plata. Entonces nos sirve. Y por morfología, pues digamos que esto es muy distinto a un bacilo tuberculoso. Entonces, también depende mucho de la experticia del paciente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
porque ese es un diagnóstico muy delicado. ¿Sí? Hay casos en los que el paciente llega crítico e incluso no espera ni siquiera un solo examen, de una vez ya pueden iniciar tratamiento antibiótico. Pero como tenemos tan poquitas herramientas, mire que solo hay antibióticos, para los cuales ya se están reportando resistencia, incluso hay pacientes, hay casos que son extremas resistentes, que no le funciona nada de eso. Y la farmacéutica no les interesa investigar tuberculosis porque eso es una enfermedad de pobres. Dicho. ¿Ok? Entonces necesitamos disminuir la resistencia y hay que clasificar específicamente lo más que se pueda cuáles pacientes sí se les va a iniciar. Cuando ustedes estén en prácticas, verán que ustedes no pueden iniciar, ay, como que creo que sí que iniciémosle a ver mientras sale. No porque ustedes van con este diagnóstico, ustedes van a tener encima a Secretaría de Salud, a infectología, a control epidemiológico y etc. Esto es básicamente por eso. Solo en casos muy críticos que el paciente, que si no le iniciamos hoy el paciente se nos va a morir, le pueden iniciar sin ningún tipo de confirmación. Pero el resto lo intentan aguantar lo más que puedan para evitarse obtener epidemiología. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Listo el paciente parcial? Entonces, en los microscopios, ¿Ya viste la...? sí, ahí están las láminas para que le echen un ojito. Hay unos que tienen la